Con una performance de 2834 y venciendo al actual campeón del mundo, Praggnanandhaa se coronó campeón del Tata Steel Chess Masters. Gukesh pudo haberlo vencido, entablando en la segunda partida por desempates, pero jugó a ganar y se equivocó, y en la muerte súbita Pragg le ganó con blancas. Ahora Gukesh no debe dejar que este resultado lo afecte en su próximo torneo en el que se enfrentará a Magnus Carlsen. Quédate y te cuento cuál es ese torneo, cómo sigue la búsqueda por la primera norma de Gran Maestro de Faustino Oro, las polémicas de la semana y más. Suscríbete y comenzamos. Bienvenidos a Tableros al Día, tu resumen semanal para estar informado de todo lo que sucede en el mundo del ajedrez. Vamos a arrancar el noticiero con un breve resumen del Tata Steel. Después de las 13 rondas que se jugaron, el Masters quedó así. Pragg y Gukesh compartieron el primer puesto y fueron a desempates en partidas Blitz. Ganaron una partida cada uno, continuando empatados por lo que fueron a muerte súbita. Y en la muerte súbita, Pragg con blancas le ganó a Gukesh, coronándose como campeón del Tata Steel. En el Challengers, la tabla de posiciones final después de las 13 rondas quedó así, con Taiday Van Guggen clasificando al Masters del año que viene. Por su parte, Faustino Oro seguirá buscando su primera norma de Gran Maestro en un próximo torneo, ya que en este no le alcanzó, aunque sí hizo un buen torneo demostrando que puede enfrentarse a jugadores más fuertes y pelear hasta el final. Pero no solo nos dejó buenas partidas el Tata Steel, sino que también dejó una polémica que se las cuento más adelante. El Freestyle Chess Grand Slam Tour es el próximo torneo en el que estará participando Gukesh. Se juega en Alemania y comienza el próximo viernes 7. En él se estará enfrentando a Magnus Carlsen, a Nakamura, Caruana, Anand, entre otros. El próximo torneo de Faustino Oro es el Yerba International Chess Masters. Es un torneo que forma parte del festival de ajedrez que se realiza en Túnez a partir del 16 de febrero. Además de la categoría de Masters, hay torneos abiertos, Blitz y muchos eventos que son atractivos para los ajedrecistas. Faustino es el único maestro internacional que va a estar participando en el Masters y se enfrentará a otros 9 grandes maestros, entre ellos David Navara, Volodar Mursin, Ivanchuk, entre otros. Sin dudas es un reto más para Faustino en su búsqueda de su primera norma de Gran Maestro. Del 24 de febrero al 7 de marzo se jugará la PogChamps, esta vez en español, en la que se enfrentarán varios streamers, entre ellos Cristinini, Yelty, Ale Wang, entre otros. Y ellos ya están siendo entrenados. Algunos, por ejemplo, por Ana Rudolph, Ana Kramlin, Luisón y también Florencia Fernández y Ayelen Martínez. Chess.com publicó un video documental sobre Wesley So, en el que habla sobre su vida, su carrera y las dificultades que tuvo que atravesar para llegar a formar parte del top 10 del mundo del ajedrez. Es un video documental interesante, también cuenta cómo llegó a ser campeón del mundo de Fischer Random en el 2019, venciendo a Magnus Carlsen, y varias cosas más. Los invito a que miren el video porque está bueno. Nodirbek Yakuboev rechazó el apretón de manos de Vaishali en la cuarta ronda del Tata Steel Chess, y tampoco le ofreció la mano al rendirse. Esta actitud antideportiva fue duramente criticada por la comunidad ajedrecística y luego hizo un descargo Nodirbek en sus redes sociales diciendo que fue por cuestiones religiosas que no le pasó la mano. Aún así, las críticas siguieron y luego publicaron un video en el que Nodirbek le entrega flores y chocolates a Vaishali y le pide disculpas. Muchos esto lo vieron, lo celebraron, pero a mi entender lo vi muy forzado y como que no tenía otra más que disculparse para volver a mejorar su imagen. No sé qué piensan ustedes. La FIDE le quitó el título de maestro internacional a Andrzej Strebkovs, después de confirmarse que envió por correo imágenes pornográficas y condones usados a varias mujeres, entre ellas algunas menores. En un principio había sido suspendido por 5 años, pero luego de que apeló esta decisión, la FIDE
también hizo una apelación pidiendo que se extendiera la sanción, y la Cámara de Apelaciones de la FIDE finalmente lo decidió suspenderlo por 12 años y quitarle el título de maestro internacional. Una de las víctimas de este ajedrecista había sido la conocida Anna Kramling. El CEO de Freestyle Chess, Jan-Henrik Buttner, publicó una carta abierta a la FIDE y a Emil Sutovsky. También después fue entrevistado por chess.com, pero en esa entrevista se centra más en su personalidad, cómo consiguió su fortuna, sus objetivos como empresario. Les dejo el enlace por si quieren leerla. En la carta abierta, Buttner critica la actitud de la FIDE hacia el freestyle chess, afirmando que han pasado de ser colaborativos a ser confrontativos. Afirma que el Tour no es un campeonato mundial en el sentido tradicional, sino un evento independiente que no compite con la FIDE. Critica la demanda de la FIDE de $500.000 para permitir usar el título de campeonato mundial y afirma que el verdadero motivo es el dinero. Afirma que el Freestyle Chess Grand Slam Tour está dispuesto a contribuir $50.000 anuales a la FIDE para evitar conflictos. Critica la actitud de la FIDE hacia los jugadores, afirmando que están siendo amenazados y presionados para firmar acuerdos sin asesoramiento legal. Afirma que el Freestyle Chess Grand Slam Tour prioriza los intereses de los jugadores y está dispuesto a defenderlos contra las acciones de la FIDE. Y finalmente urge a la FIDE a regresar a la mesa de negociaciones y a engancharse en discusiones constructivas en lugar de continuar con la confrontación. Luego de esto, hoy domingo también se conoció que aparentemente se habría llegado a una solución y permitirían al Freestyle Chess usar la palabra campeonato mundial. Sin embargo, todavía no hay nada oficial y se esperaría que el día de mañana recién salga un comunicado oficial diciendo esto. Si les interesa más el tema, les invito a ver un video anterior que publiqué en el que me explayo un poco más sobre esta polémica. Si les gustó el video, suscríbanse y nos vemos la semana próxima.